esto se da porque depende de cada individuo. El subjetivismo concluye que no hay una verdad absoluta de todo conocimiento, sino que el conocimiento se limita al individuo. El subjetivismo es la creencia que la realidad no es un firme absoluto, sino que es como un reino fluido, un plástico que sale indeterminado, que puede ser alterado, porque recordemos que los plásticos los podemos alterar. Tenemos también pendiente que el subjetivismo desde la parte individual y la conciencia del hombre percibe lo que él desea, percibe los sentimientos, percibe los deseos, los caprichos, es su realidad. El subjetivismo es la doctrina que sostiene que el hombre es una entidad de una naturaleza específica que lidia con el universo según lo que él quiere, valga la redundancia. Que puede de alguna manera vivir, actuar, lograr sus objetivos fuera de él, en contradicción de los hechos. Es como algo inconstante. El subjetivismo permite la variación y el cambio de muchas cosas en común. Entonces aquí los invito a ver la imagen. Profe Andrés, pues, ¿alcanzas a proyectar la diapositiva? La siguiente diapositiva, la del gatico. Ya, profe, dame un momentico, ya te la proyecto. Yo quiero que ustedes analicen muy bien la imagen que se les va a proyectar. Mientras el profe Andrés la puede colocar, se las voy a ir describiendo. Hay un gato, el gato lo ve la señora, lo ve un señor, y cada uno busca una función a ese gato. Aquí vemos la parte del objetivismo. No es importante el objeto, que en este caso sería el gato, sino la función que va a desempeñar ese gato para cada persona, porque se piensa desde la parte individual. Andresito, si miramos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a darle participación a 5 de ustedes. Vamos a abrir una pregunta según esos ideales personales. Para ti, ¿cuál es la parte positiva de esta pandemia que estamos viviendo? Hay otra imagen que yo les traía que dice que dependiendo de donde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Entonces hay dos personas que están enfrente de unos bloques, unos ven 4 bloques, otras personas ven 3 bloques. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el subjetivismo, como está relacionado al relativismo, adopta una mirada de diferentes formas. Y las ideas principales son que las cosas no existen en sí mismas, sino que el conocimiento es parte de nuestro marco mental. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo soy un ser individual, estoy mirando mis deseos, entonces también lo que yo veo lo proyecto hacia lo que yo pienso. Desde este punto de vista, no existe una verdad objetiva y absoluta, porque las cosas no son únicas, o sea, las cosas son como yo las veo, las cosas no son como parecen, sino como se nos parecen. A menudo nosotros escuchamos frases como, eso es verdad para ti, pero no para mí. Así sucesivamente y dependiendo de un contexto, esta declaración puede ser frívola, puede ser falsa, también tiene mucho que ver como la forma, que todos tenemos diferente forma de pensar, pero la forma en la que la exponemos a los demás, aquí es súper importante.
cuando nosotros también pensamos en el otro, doy mi punto de vista sin ir a herir al otro, sin ir a lastimarlo, sin ir a dañarlo, sin ir a involucrar o a herir susceptibilidades. Entonces, estas conversaciones generan emociones, generan sentimiento y crean una habilidad importante que es la crítica, el entender la opinión de una persona y dar la verdad en un sentido ambiguo. Aquí les traigo otra pregunta para que nuevamente participemos. La pregunta es, ¿cuál es la realidad del país frente a la pandemia? Pero esa realidad la vamos a mirar, a dar una mirada desde la parte del gobierno y desde la parte del pueblo. ¿Será que es la misma? ¿Será que la realidad que estamos enfrentando en la pandemia, mirada desde el gobierno, es la misma que tiene el pueblo que ha sido exento de muchas cosas? Entonces vamos a mirar en el chat quién solicita la palabra. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la realidad del país frente a la pandemia desde la mirada del gobierno y desde la mirada del pueblo? Ahora vamos a mirar una siguiente diapositiva que les traía. Esta diapositiva hace énfasis a lo que es la libertad en la ética subjetiva. Nosotros si queremos realizar juicios de valor con todo conocimiento, de una manera madura, también es necesario cultivar lo que es el ejercicio de la razón para así lograr un poder de discernimiento, para lograr como una propia subjetividad sin que afecte a los demás. La idea de la ética subjetiva no es una ética mala, lo que pasa es que no entendemos todos esos parámetros que nos da la ética subjetiva, como que no hacemos un buen ejercicio de ella y la tomamos solamente hacia la parte egoísta, que es lo que debemos evitar. En la ética subjetiva debemos también hacer como una relación y entender todo lo que son los valores de lo bueno y de lo malo con mayores elementos que realicen una síntesis de lo que se está haciendo, una síntesis de ese uso de nuestra libertad, más no del libertinaje, de esa libertad como autonomía absoluta de un individuo que autodetermina, autolegisla, sin pasar por encima del otro. Se dice muchas veces entonces el individuo se dice para sí mismo lo que es bueno, lo que es malo, él decide qué leyes cumplir, qué cosas hay que seguir, cuáles no. Entonces ahí es donde entiende el vivir bien sin importar por encima de quién paso. Entonces ya se convierte en una persona muchas veces arrogante, una persona que está fuera de los límites y se cree como nos decía Nietzsche, un super yo y no piensa un poco en los demás, porque sí es importante desde la parte subjetiva entender que debemos tratar de alcanzar pues nuestra felicidad, pero no es alcanzar la felicidad por encima de los demás. Entonces, acá vamos en esta parte de la libertad con la ética subjetiva y les traigo también otra pregunta para que nos permita argumentar un poco y centrarnos un poco más y entender más a fondo qué es la ética subjetiva. Entonces, aquí en esta pregunta, ¿quién quiere participar? La pregunta es, ¿qué libertades te has permitido en esta cuarentena? ¿Qué libertades te has permitido en esta cuarentena? Bien, chicos, aquí pues a nivel personal me permito como comentarles
que la situación de la pandemia que se vive en Bogotá es muy diferente a la visión que tenemos de pandemia en otros lugares de Bogotá. Entonces, como que Bogotá está muy acuartelada y aunque no han hecho caso muchas personas, en otros departamentos la libertad es mucho más grande. En otros departamentos, digamos, de tierra caliente, se pueden escuchar comentarios que decían que no, que es que el virus como resiste un poco al calor, entonces aquí no nos va a pasar nada. Y son municipios que actualmente hasta el momento tenían como un invicto, ¿no? Un cero personas contagiadas del COVID. No se cuidaban, como nos decían sus compañeros. Y hoy en día vemos que ya están contagiándose y que se están contagiando y se está creciendo los casos a un nivel mayor. Entonces, de aquí es importante que esa libertad que tenemos, nosotros empecemos a adquirirla también como una libertad propia y no dañar al otro. Esto nos lleva a la siguiente diapositiva que nos habla y nos hace referencia al ambiente, al medio ambiente, como nos mencionaba algún compañero. No podemos evitar, chicos, que existan cosas como estas en el mundo. No podemos evitar cosas que afecten nuestros sentidos, que toquen nuestro corazón. Pero entonces también es hora de que nosotros nos despertemos un poquito y pensemos en la naturaleza y en esa realidad que depende de toda esta percepción. Aquí hay unas imágenes de unas alcantarillas con basura. Entonces, yo quiero que también hagamos esa relación a la naturaleza. Muchas veces, o quién de nosotros, de pronto la mayoría, hemos ido al famoso paseo de olla al río y nosotros llegamos y el río está limpio. Y llegamos, hacemos nuestro asado, de pronto los adultos se toman unas cervezas y cuando se van, dejan el reguero ahí terrible. Entonces, pues la naturaleza nos está cobrando factura hoy en día. Entonces, es algo que debemos también aprovechar para ver que lo que nos decía el compañero Dato, que yo no sabía que la capa de ozono ya se está recuperando. También todo esto tiene su lado bueno, pero también debemos empezar a pensar y hacer evidente lo que está pasando. Sentir un poquito de empatía por el que sí tiene algún familiar con COVID y cuidar a los de nosotros, a los nuestros. Llevar todos esos protocolos de seguridad que aunque a veces de pronto se pueda decir nos parezcan ridículos, porque es que es chistoso entrar a la casa y echarse un poco de alcohol, de desinfectante, de cambiarse los zapatos, de botar el tapabocas. Eso es como raro, pero es algo que nos protege. Esta realidad parece trivial, pero es la totalidad de la comprensión del mundo que depende de nuestro equilibrio y de nuestra ayuda. Y para aquí traigo la última pregunta, donde se menciona cómo está tu realidad frente a la realidad de los demás. ¿Te has puesto a pensar en eso? Entonces, quiero que me comenten cómo es su realidad frente a lo que están viviendo los otros. Bien, mi amor. ¿Algo otra participación sobre esta pregunta? Listo, chicos. Como yo no veo más participaciones frente a esta pregunta, entonces nos quedan 10 minuticos de la clase. Vamos a abrir preguntas sobre el taller, dudas que tengan para resolver el taller. En la misma dinámica, abre el micrófono, nos dice su apellido y le damos la palabra.